Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, créanme, tiene un toque súper romántico y peculiar. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de una frase que los ha unido de una manera muy especial: no regalos caros, solo tu corazón. ¿Qué significa esto realmente? ¿Fue solo un gesto romántico, una estrategia de marketing, o hay algo más profundo detrás de estas palabras? Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta historia que, les aseguro, es digna de una telenovela. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botoncito rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y momentos que les harán sentir como si estuvieran dentro de la historia. Así que, ¿por dónde empezamos con esta historia de amor, o al menos, de fuertes rumores de amor, entre Demet Özdemir y Can Yaman? Si son seguidores de las series turcas, saben que estos dos nombres son sinónimo de éxito. Demet, con su carisma natural y su talento indiscutible, se ha ganado el corazón de millones de espectadores, y Can Yaman, bueno, Can Yaman es la personificación del galán turco que ha conquistado el mundo entero con su atractivo y su personalidad arrolladora. Se conocieron y trabajaron juntos en la serie Erkencikus, El pájaro soñador, y la química entre ellos era, bueno, era palpable. Literalmente explotaba en la pantalla. Y como suele suceder cuando la química en pantalla es tan intensa, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio, como suele pasar en estas situaciones, todo era especulación. Los fanáticos veían sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en entrevistas y deducían cosas. Pero la chispa se encendió de verdad cuando empezaron a circular imágenes y vídeos de ellos juntos fuera de los sets de grabación, en situaciones más íntimas, compartiendo momentos que parecían ir más allá de la amistad laboral. Y en medio de toda esta vorágine de rumores y atención mediática, surgió la frase clave: no regalos caros, solo tu corazón. ¿De dónde salió esta frase y por qué se volvió tan significativa? La historia cuenta que en una ocasión, durante una de las tantas celebraciones o eventos públicos donde coincidían, o quizás en una interacción más privada que se filtró, Can Yaman o Demet Özdemir, o incluso ambos en un intercambio, pronunciaron estas palabras. Lo importante es que esta frase resonó muchísimo. En un mundo donde las celebridades suelen ser asociadas con lujos extravagantes, regalos costosos y un estilo de vida ostentoso, esta declaración sobre el valor de los sentimientos por encima de los bienes materiales fue un respiro. Fue un mensaje fresco, auténtico y, sobre todo, muy romántico. Imaginen la escena: en medio de flashes y cámaras, en un evento lleno de gente famosa, estos dos, que ya estaban bajo el microscopio por su supuesta relación, dicen algo así. No es un te compro un Ferrari, es un lo que vale es tu cariño. Eso, amigos míos, es oro puro para el corazón de los fans y para cualquier persona que valore la autenticidad en las relaciones. Pero analicemos esto un poco más a fondo. ¿Qué implica decir, no regalos caros, solo tu corazón? En primer lugar, habla de una conexión emocional profunda. Sugiere que la verdadera riqueza de una relación no reside en lo que puedes comprar, sino en los sentimientos que compartes, la confianza, el apoyo mutuo, la compañía, el amor. Es un recordatorio de que los objetos, por valiosos que sean, son temporales y materiales, mientras que los sentimientos, la conexión humana, son lo que realmente perdura. Para Demet y Can, en ese momento particular de sus vidas, donde su relación, real o percibida, estaba en el ojo del huracán, estas palabras se convirtieron en un escudo, o quizás en una declaración de intenciones. Podría ser una forma de desviar la atención de los rumores sobre su vida lujosa y centrarla en la pureza de sus sentimientos. O podría ser una muestra genuina de que, a pesar de ser figuras públicas exitosas y por ende con acceso a recursos, lo más valioso para ellos era la conexión que tenían. Piensen en la presión que deben sentir las celebridades. Constantemente se les juzga, se les compara, y sus relaciones son puestas a prueba ante el escrutinio público. En este contexto, una declaración así puede ser un acto de valentía, una forma de decir, esto es lo que importa para nosotros, y no nos dejamos llevar por las apariencias o por lo que la gente espera de nosotros. Además, esta frase tiene un eco muy poderoso en la cultura. El amor romántico, los gestos desinteresados, el valor de lo intangible, son temas recurrentes en la literatura, el cine y la música. ¿Qué dos?
Figuras tan populares abracen este ideal es inspirador para muchísimas personas. Es como decir, sí, se puede amar de verdad, se puede valorar la esencia de la persona por encima de todo. Ahora sé que algunos de ustedes podrían pensar, pero si son famosos, seguro que se regalan cosas increíbles. Y sí, es probable. Pero el mensaje no es que no deban tener nada caro, o que no puedan permitírselo. El mensaje está en la intención, en lo que se prioriza. Cuando alguien dice no regalos caros, solo tu corazón, está poniendo el énfasis en el sentimiento, en la dedicación, en el tiempo y el esfuerzo que se invierte en la relación. Un regalo hecho a mano, una carta sincera, una sorpresa pensada especialmente para la otra persona, pueden tener un valor sentimental infinitamente mayor que el objeto más costoso del mundo. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Fue este mensaje una táctica para generar una imagen más cercana y humana? ¿O fue una expresión genuina de un momento de profunda conexión entre ellos? Lo fascinante de las figuras públicas es que a menudo vivimos en una delgada línea entre lo público y lo privado, entre lo que es una actuación y lo que es real. Si analizamos las interacciones públicas de Demet y Can en ese periodo, podíamos ver una complicidad que iba más allá de la pantalla. En entrevistas se protegían mutuamente, se defendían de comentarios negativos, e incluso había comentarios sutiles que aludían a su conexión. La frase no regalos caros, solo tu corazón encajaba perfectamente con esa narrativa de una relación basada en el afecto y el respeto mutuo, en contraposición a las superficialidades del mundo del espectáculo. También podemos verlo desde la perspectiva de lo que ellos buscaban proyectar. En un momento en que las relaciones de las celebridades a menudo se ven como efímeras y basadas en intereses, destacar la importancia de los sentimientos puros puede ser una forma de diferenciar su relación y hacerla más admirable para el público. Es un mensaje universal que resuena en cualquier tipo de relación, pareja, amistad, familia. ¿Y qué pasó después? Bueno, como muchos saben, la relación de Demet Özdemir y Can Yaman, si es que llegó a ser una relación formal y duradera, no se mantuvo en el tiempo. Sus caminos se separaron, cada uno siguió su carrera, y aunque la admiración y el respeto mutuo probablemente persisten, la intensidad de ese momento pasó. Pero lo que queda es precisamente esa frase, esa idea. La belleza de estos momentos es que trascienden la relación en sí. Se convierten en un lema, en un recordatorio. Demet y Can, aunque ya no estén juntos, dejaron esta pequeña semilla de sabiduría en el aire, que el valor de un regalo no se mide por su precio, sino por la intención y el amor con el que se da. Y que el corazón, ese órgano tan humano y tan vulnerable, es el regalo más preciado que podemos ofrecer. Imaginen a alguien que está comenzando una relación, o que está pasando por un momento difícil. Escuchar o leer sobre esta frase puede ser un bálsamo. Les puede recordar que no necesitan gastar fortunas para demostrar su afecto. Un gesto sincero, una palabra amable, un tiempo compartido de calidad, eso es lo que realmente fortalece los lazos. Y piensen en la comunidad de fans. Para ellos, ver a sus ídolos defendiendo valores tan positivos es una fuente de inspiración. Les da la sensación de que a pesar de ser estrellas distantes, comparten valores similares con ellos. Les permite identificarse con sus ídolos a un nivel más profundo que solo admirar su talento o su físico. En resumen, la frase no regalos caros, solo tu corazón de Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más que una simple declaración. Es un símbolo de la importancia de los sentimientos genuinos, del valor del amor desinteresado y de la autenticidad en las relaciones, incluso en el glamuroso y a menudo superficial mundo del espectáculo. Fue un momento que capturó la atención, que generó debate y que dejó una huella duradera en la memoria colectiva de los seguidores de estas estrellas. Nos recuerda que al final del día, lo que verdaderamente importa en cualquier conexión humana son las emociones, la lealtad, el apoyo y por supuesto el amor. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por esta fascinante historia. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante y emotivo como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta frase. ¿Creen que fue un gesto sincero, una estrategia de marketing, o una mezcla de ambas cosas? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que leo absolutamente todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les hizo pensar, sentir o simplemente les entretuvo un ratito, por favor, no olviden dejarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda disfrutar de esta historia o de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Denle al botón rojo o activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más curiosidades. Hasta la próxima.